Luis Alfonso Herrera Orellana es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, UCV, y licenciado en Filosofía de la misma casa de estudios. Tiene una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, y es especialista en Derecho Administrativo de la UCV. Es y ha sido profesor universitario en la UCV, UCAB y en la Universidad Autónoma de Chile. Es autor y coautor de múltiples obras jurídicas, entre las cuales se destaca con relación a el reconocimiento de los derechos sociales y cómo ellos pueden afectar la libertad individual que el pensamiento liberal, digamos, promueve como valor fundamental. Bueno, es importante tener en cuenta que los derechos sociales recién son reconocidos dentro de ese conjunto de derechos inherentes a la persona humana después de los eventos de la Segunda Guerra Mundial, es decir, pasan a ser parte del derecho constitucional con algunas excepciones, de pronto el caso de México y algún otro país, justamente es después del periodo, digamos, o el periodo que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto porque se entiende que una de las causas que llevó, digamos, al continente europeo a esta guerra y al apoyo, digamos, a regímenes como el nacionalsocialismo o el fascismo, justamente tenía que ver con los grados de pobreza extendida que había en las sociedades europeas por inacción del Estado. Y un poco se decía, bueno, es que el Estado no podía actuar porque no se habían reconocido estos derechos y por tanto no existía la obligación del Estado de actuar en esos ámbitos. Y en ese sentido se basan en muchas constituciones como la española, la portuguesa, la italiana, en fin, varias constituciones del continente europeo a reconocerse un catálogo mayor o menor según el caso de estos derechos sociales. Estos derechos, a diferencia de los llamados derechos individuales, los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, la propiedad privada, la integridad personal, el debido proceso, la libertad de cultos, etc., la vida, evidentemente, no basta con que la persona, digamos, esté sana, que la persona esté en pleno desarrollo de sus facultades y que haya una infraestructura, digamos así, un marco institucional regido por el Estado de Derecho para que puedan ser desarrollados. Esto es así en el caso de los derechos civiles y políticos, es decir, basta con que haya un marco institucional en materia electoral, en materia, digamos, de ejercicio del debido proceso y en cualquiera, digamos, de los otros contextos desde el punto de vista de libertad de circulación, de libertad de expresión, etc., para que la persona, por su propio esfuerzo y capacidad, pueda desarrollar esos derechos, ejercerlos. No ocurre así con los derechos sociales, porque la educación, el trabajo y la salud, por ejemplo, para limitarnos a estos tres, las personas no se los pueden proveer a sí mismos, requieren de otros, ¿verdad?, para poder satisfacer. Es decir, necesitan a alguien que los eduque, necesitan a alguien que los cure, necesitan a alguien que los emplee. Siempre hay una contrapartida. Y el problema de cuando se decide esto, reconocerlo como derechos, es que a nivel constitucional, cuando se establece como derecho una determinada condición o prestación, inmediatamente el Estado queda obligado a garantizarlo y eventualmente a proveerlo, es decir, a permitir su ejercicio y disfrute efectivo. Lo cual significa que respecto de todas las personas, porque cuando se reconocen como derechos, ya luego no se puede decir, pero son los derechos de los pobres y no de la clase media y no de la clase alta, ¿no? Porque los derechos no distinguen entre sectores sociales, todos tenemos los mismos derechos. Y en ese sentido, cuando se reconocen como derechos, entonces el Estado queda obligado a cualquier persona que así lo solicite, jurídicamente es como debe entenderse, debe proveerle un educador, un empleador o una persona que le cure, digamos, de una determinada patología de salud. Y de alguna manera esto con prescindencia de si el mercado o la sociedad civil aportan o no en ese sentido, porque cuando se declaran como derechos, entonces el protagonismo, la primacía, la responsabilidad primaria es del Estado. Deja de ser del mercado, deja de ser, digamos, de la sociedad civil, es decir, deja de ser
del ámbito privado de la interacción de las personas por vía de contratos u otros mecanismos jurídicos y pasa a ser una obligación estatal. Bien, esto puede lucir muy razonable cualquiera de nosotros, ¿verdad? En un momento de desempleo, de problemas para poder seguir estudios o en un problema de salud importante, por supuesto pensaremos, oye, qué importante es que haya un proveedor público que nos permita de alguna manera resolver estas contingencias que estamos en la actualidad padeciendo. Bueno, no hay ningún problema con que haya un proveedor público en cualquiera de estos ámbitos. Probablemente donde sea más complicado es en el ámbito laboral. El problema es cuando se entiende que esto es tarea exclusiva, monopólica, prioritaria del Estado, por un lado, y peor todavía cuando se olvida que para poder lograr esto de manera universal, eficiente y con calidad se necesitan enormes cantidades de recursos. Y ahí es donde está el principal problema de los derechos sociales. En general, en cualquier parte del mundo, terminan siendo infinanciables, terminan siendo imposibles de satisfacer en la práctica porque no existen recursos suficientes en ningún país, por más desarrollado que sea, para que solamente a través del Estado estas necesidades humanas, que es lo que realmente son más que derechos, puedan ser satisfechos. Es decir, el Estado, cuando es inteligente, cuando las autoridades que lo guían son responsables, prudentes, cultas, entiende que debes subsidiar a lo que en esas materias el mercado y la sociedad civil aportan. En ese sentido, valga decir, la Constitución chilena es ejemplar, porque justamente parte en estas materias del principio de subsidiariedad del Estado respecto de los derechos sociales. Y lo que le permite este enfoque distinto al Estado social con derechos sociales, es decir, el Estado subsidiario, regido por el principio de subsidiariedad y solidaridad, es justamente actuar de manera focalizada. Es decir, allí en las regiones o en los sectores de la sociedad en donde hay más problemas para poder acceder al disfrute o a la satisfacción de esas necesidades, a través de políticas públicas se pueden focalizar los recursos siempre escasos para poder, digamos, asistir de manera temporal a estas personas para que puedan ir mejorando progresivamente su situación. Pero no es lo que ocurre en general con el discurso de los derechos sociales. Cada vez se vuelve más costoso, cada vez se añaden más derechos sociales y por lo tanto las personas quieren más y más y más del Estado. Los Estados no pueden entonces financiarse y ¿qué es lo que termina ocurriendo? Terminan atentando contra la libertad individual, sobre todo en el ámbito económico. ¿Por qué? Porque cada vez entonces los impuestos deben ser mayores, supuestamente para financiar estos derechos sociales, solo que en el medio, por ejemplo, están los problemas de la ineficiencia por un lado y de la corrupción por otro, o de la excesiva burocratización de los estados en muchos casos también. Y por otro lado, porque en la medida en que usted aumenta los impuestos por un lado, o aumenta, digamos, el tipo de obligaciones que le colocan los privados que realizan actividad económica, bueno, desincentiva la inversión, afecta a la propiedad privada, debilita lo que es la libertad económica, afecta a la competencia y por lo tanto la generación de bienes y servicios también va, digamos, en disminución. Y esto termina afectando a los consumidores en general en una sociedad. Se genera, digamos, una cadena muy negativa, a veces con también impacto en la inflación, porque comienza entonces todo el proceso de devaluar monedas o de inflarlas artificialmente o establecer controles de cambio para poder financiarse, para poder pagar los derechos sociales, en fin, el caos. Y todo producto de una incomprensión de que estos no son derechos, son necesidades frente a las cuales el Estado efectivamente debe tener obligaciones de rango constitucional, pero de manera subsidiaria y focalizada, no de manera universal y permanente, porque por esa vía es sencillamente imposible de financiar y de lograr que las personas tengan respuesta a sus problemas más urgentes en materia de salud, educación, empleo, entre otros.